Bueno, vamos a empezar. Perdonad el retraso, es porque faltaba gente, y falta gente por llegar. Entendemos que igual es por el tema del aparcamiento y queríamos dar un poquito más de margen, pero también por respeto a los que estáis aquí puntuales, vamos a comenzar ya. Bueno, primero, buenas tardes, agradeceros a todos que estéis aquí. La verdad es que para nosotros es una suerte contar hoy con la presencia de Robert Swartz y con vosotros, con el auditorio que tenemos, porque creemos que hay un interés, ¿no? Agradecer también, sabemos que hay personas que no tienen contacto, vinculación directa o con Kimba o con la Fundación, porque igual no nos conocen directamente, que han venido expresamente por la conferencia, así que si alguien está interesado en recibir información, al finalizar nos pueden dar los datos y les enviamos la información que tenemos o cualquier contacto o dudas que puedan surgir posterior a la conferencia, que él estará encantado de poder contestar. Bueno, pues comenzamos. No quiero poner en evidencia a nadie, pero estoy segura que pocos de ustedes, aunque probablemente lo estudiaron, incluso puede que aprobaran el examen y con muy buena nota, puede ser que ahora podrían responder, no lo sé, a cuál es el río más importante de Venezuela, cómo se resuelve un logaritmo neperiano o cómo es el pretérito imperfecto del subjuntivo del verbo venir. Estoy viendo las caras de ver si hay respuesta o no hay respuesta en las mentes, ¿no? Nuestro invitado de hoy, Robert Swartz, cree que hay otras formas de aprender y de enseñar. Robert Swartz es doctor por la Universidad de Harvard, es ya una eminencia en el campo educativo y sus teorías se estudian en las principales universidades del mundo. Es el director nacional del Centro Nacional para la Enseñanza del Pensamiento de Boston, una organización sin ánimo de lucro que nació hace más de 10 años y con la que recorre el mundo ofreciendo asesoramiento, formación y materiales a los docentes para introducir el pensamiento crítico y creativo en la escuela. Swartz desarrolla sus cursos, workshops y coaching en lugares tan diversos como Estados Unidos, China, Malasia, Arabia Saudí, Israel, Nueva Zelanda y ahora en Vitoria-Gasteiz. Como algunos de ustedes saben, Fundación Nuevas Claves Educativas y las escuelas infantiles Kimba han desarrollado un acuerdo de colaboración con la organización que dirige Swartz para la formación de nuestro personal, porque vemos que son necesarias nuevas metodologías y competencias en la educación del siglo XXI. Estamos orgullosos de que el Centro Nacional del Pensamiento, una institución de referencia a nivel mundial en la formación de pensamiento, haya elegido a nuestra corporación para que podamos formar parte de manera oficial a otros profesores. Precisamente Javier Bahón, mi compañero, director de la Fundación Nuevas Claves Educativas, acaba de volver de Nueva Zelanda, donde se ha confirmado que la Fundación, nuestra Fundación, coorganizará la 18ª Conferencia Internacional del Pensamiento, ICOT 2015 en Bilbao, un evento que reunirá a más de 2.000 personas. Javier Bahón nos explica un poquito, ahora un poco breve, mejor la relevancia de este acontecimiento. Gracias, María. Bueno, efectivamente, seguro que muchos de ustedes ya conocen Fundación Nuevas Claves Educativas, una entidad que nació en el año 2000, ayudando a los niños que tienen dificultades con la lectura y con la escritura, y como tal somos un centro referente en su intervención, en su diagnóstico, en altas capacidades y en formar en innovación a los demás colegios del Estado. Y precisamente una de las ocasiones que hemos encontrado por el mundo para formar es esto, es el ICOT, es la Conferencia Internacional sobre el Pensamiento que se realiza cada 2 años en un lugar del mundo, y hemos hecho pues un arduo trabajo para presentar la candidatura de Bilbao para el año 2015. Ha sido aprobada ahora en Nueva Zelanda y se nos pasó ahí el testigo. Y lo único, porque solo voy a decir, ya que es en lo que va a hacer mucha referencia el doctor Swartz, solo voy a decir que pensar todos pensamos, pero que durante una semana de conferencias se puede aprender a pensar con muchísima mayor destreza, y no solo en educación. Va a ser una conferencia, una semana entera de conferencias dedicadas a la educación, a la empresa, al arte, al deporte y al periodismo y más media. Así que muchísima gente va a poder hacer mejor su trabajo.
si queréis estar, cualquiera que quiera estar al tanto de cómo va avanzando esto, porque falta mucho tiempo, pero es el tiempo para organizar un congreso de estas dimensiones, simplemente en icot2015.com hay una pestaña que es registro, donde cualquier persona puede enviar su mail y le tendremos al tanto, le pondremos en la base de datos y le tendremos al tanto de los gurús, porque realmente va a ser el encuentro de los grandes gurús del mundo durante esa semana que durará. Así que nada más, invitados ya por lo menos a hacer el seguimiento y hasta que llegue este evento. Gracias, Javier. Bueno, pero para hablar de pensamiento no vamos a esperar al ICOT 2015, que todavía queda un poquito, ya que contamos esta tarde en Vitoria con uno de los grandes de esta materia. ¿Qué es el pensamiento crítico y creativo? ¿Qué ventajas aporta esta metodología? ¿Qué cambios puede conseguir esta forma de enseñar? Nadie mejor que Robert Swartz para responder a estas preguntas. Thank you so much, Robert. Well, thank you. I'm quite delighted to be here, actually. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí. And I want to make sure everybody can hear, even in the far corners. Can you hear me? ¿Podéis todos escucharme bien? And over there? ¿Allá? Okay, good. Well, I must say, I'm getting to like this city. This is the second time I've been here. Me está empezando a gustar esta ciudad, debo de deciros. Es la segunda vez que visito Vitoria. Last time was a quick little tour. La última But vez this fue un time viaje I've spent bastante some rápido, time here. pero esta vez va a ser un viaje un poquito más largo. And I'm getting to like it more and more. Y cada vez me gusta más, debo deciros. Not a big bustling city, okay, which makes your head spin. Es una ciudad en continuo movimiento y estoy encantado de estar aquí. And not a dull and uninteresting little town. You're right in the middle, and that's very nice. Estamos justo en medio y estamos muy bien comunicados, por lo que me encanta estar aquí. Well, today I want to talk to you for about an hour or so about thinking. Hoy voy a explicaros durante aproximadamente una hora el pensamiento. Because there are big changes going on in schools all over Spain and actually all over the world. Se están produciendo muchísimos cambios, tanto en colegios de todo el mundo como en colegios de España también. And many educators are realizing that the old style of teaching, which is based on memory and rote learning, is a one-dimensional style of teaching. Nos estamos dando cuenta de que el estilo antiguo de aprendizaje pues, se está quedando obsoleto y por eso estamos buscando nuevas maneras de enseñar y de aprender. That doesn't serve our students as well as they could be served. No les sirve a los alumnos tanto como podría. And we know that students cram a lot to try to remember things because they know they're going to be tested on those. Lo único que los alumnos hacen es memorizar datos y más datos porque saben que lo único que les van a hacer es evaluarles. And we know that teachers give them more and more homework, and that means more and more memory work. Y al final todo consiste en más tarea para casa y más trabajo de memorizar. About things that the students are not very motivated to learn or interested in, except insofar as passing their tests. Por eso los alumnos al final no están muy motivados con este método de aprendizaje, de enseñanza. And we know that the trend is for students to really try to pass those tests, and a lot of them do. La tendencia es que los alumnos estudien simplemente para aprobar los exámenes. And then they usually forget what they've learned Y and después go de on to eso the next thing. se olvidan de lo que han estudiado hasta que tienen que aprender lo siguiente. And very little of it gets integrated into their lives outside of school. Y después de esto, de todo lo que han estudiado, no saben cómo integrarlo en sus vidas, cómo aplicarlo a la vida real. When you think about education and the goals of education, education is supposed to be to help our students live better lives outside of school, not just pass tests. El objetivo de la educación es hacer que los estudiantes tengan una vida mejor fuera de los colegios, no solamente que aprendan cosas y que memoricen cosas. So something isn't working well, and many teachers realize that. Pero algo no funciona y muchos profesores os estáis dando cuenta de todo esto.
Now, I've been working with schools for over 30 years on how to put an emphasis on thinking into their classrooms and curriculum so that students can carry away things that will impact on the way they think for the rest of their lives. Llevo unos 30 años trabajando en colegios para hacer que se piense más y de esta manera los alumnos puedan llevar estos pensamientos y estas nuevas destrezas a sus vidas reales. And initially I did a lot of that work in the United States because there was a lot of interest in the late 1970s, early 1980s. A principios de los 70, de los años 80, empezamos con este método en Estados Unidos. Well, outside the United States, there didn't seem to be much interest in that. Pero fuera de los Estados Unidos no parece que haya mucho interés en este tema. Until the 2000s. Hasta el año 2000 aproximadamente. A new century, and a lot of teachers around the world began to have the same attitudes about teaching that I found in the US in the 1980s. A partir de este año, del año 2000 aproximadamente, me di cuenta de que los profesores de todo el mundo, no solo de los Estados Unidos, encontraron que esto podría ser interesante. And we started getting calls from people in Singapore, Hong Kong, Australia, Saudi Arabia. Come and show us how we can change our teaching so that the students can learn the content that they need to learn, but in a different way that sticks with them and that carries along learning good thinking skills. Me han llamado... Want me to say it again? Yeah, no, it's fine, Okay. it's fine. Desde este año pues, he recibido llamadas de multitud de países, no solo de Estados Unidos, empecé a trabajar en todo el mundo y los profesores me pedían que les enseñara cómo enseñar no solamente el contenido a los alumnos, sino que ellos querían empezar a enseñar de una manera diferente para que los alumnos pudieran memorizar el contenido, pero a la parte aprendieran algo para sus vidas. Now, I'm not young anymore. Ya I no soy un retired from jovencito. my university position in 2002 after 35 years. Can you repeat that, please? I'm not young anymore. Ya no soy un jovencito. I've retired from my university in 2002 after 35 years of Me teaching. retiré en 2002 después de 35 años trabajando en la universidad. But my feeling always has been if somebody wants me to help them, and especially if it's to help children learn better, I'll go and do it. Pero siento la necesidad de tener de ayudar a la gente que me necesita y especialmente si es para los niños, pues me encanta poder participar en estos proyectos. Okay, so here I am. Por eso estoy aquí. And in fact, I'm finding more and more that I'm spending less time, much less time, at my home in the United States Y cada vez than I paso am menos in tiempo Spain and in other mi, countries. cada vez paso menos tiempo en mi casa en los Estados Unidos y más tiempo en España y en otros países I trabajando. know, I en have estos enough time to cursos. go home and water my plants and do my laundry and then I travel No again. tengo tiempo ni para regar mis plantas ni para hacer la colada, no tengo tiempo para nada. But that's okay. I Pero like no pasa doing nada. that. So I want to focus your attention on one of the aspects of teaching thinking that carries over from a way of helping students to things that can be used by everybody on this planet to help them to be better thinkers. Lo que queremos hacer lo que quiero enseñaros es a que podáis enseñar a los niños a ser mejores pensadores, a que puedan pensar de una manera más razonable. Okay, because we know that we think every day of our lives, and we've been thinking since we were born, if Sabemos not que estamos even pensando before we were todo el born. rato, desde que nacemos estamos pensando, es una cosa que no podemos evitar. But we don't always think in the most careful or constructive ways. Sometimes we make very hasty choices, draw hasty conclusions that we find later on may not have been the best choices. Pero en ocasiones quizás no pensemos de la manera adecuada. And I just want to ask you, is there anybody in this room who has never made a hasty decision that you later regret? Put your hand up.
¿Alguno de aquí ha tomado alguna decisión rápida sin pensar que luego ha lamentado? Okay. Now, maybe I asked that question wrong. Quizás he hecho la pregunta mal. Okay. Is there anybody in this room who has, at some time in their lives, made a hasty decision that you later found out wasn't such a good one and you regret it? Put your hands up. Okay. Well, everybody should put your hands up. Come Todo el on. mundo debería levantar la mano. I put my hand up too. I've purchased things because they look good and seem to be okay, and yet found out later, well, wait a minute, that was not the best thing to have purchased. Okay, I should have purchased something else, and I found out too late. Can't return it. I'm stuck with it. Okay, and I have to wait. Tomamos una decisión pensando que es la más acertada y pensamos sobre ella y creemos que sí, que es la decisión correcta, y con el paso del tiempo nos damos cuenta de que nos hemos equivocado. I've made trips on my holidays. He hecho viajes de vacaciones. I could have found out before I made those trips were not going to be such good experiences, but I didn't. Antes de irme de viaje siempre he pensado que iban a ser buenas experiencias. And I think we've all been in that position. Y siempre todos hemos pensado lo mismo. So I want to focus your attention on one common phenomenon, and I want to get you all thinking about how to counter it. Quiero que os centréis ahora un momentito en un asunto importante. En How to counter it. How to do something that will avoid it. Cómo hacer algo que podemos evitar. Whoops. It doesn't work? No, I have to turn it on. Okay. Now, we see these every day of our lives in magazines, newspapers, on TV. And they look interesting. And if you're looking for an automobile to buy and you see one of these, you might say, I like the color, it's a nice looking car. Cada día de nuestras vidas vemos publicidad tanto en la televisión como en revistas y decimos, pues sí, mira, es un coche que quizás me compraría, me gusta. And you may read it and it says, test drivers say, wow. Y Test Driver, la revista, por ejemplo, dice, sí, es fantástico. Now, I'm not sure that anybody in this room would go and buy this car just based on this ad. No estoy seguro de que... Can you repeat that, please? I'm not sure that anybody in this room would buy this car based on the ad. No creo que ninguno de vosotros compre este coche solamente por el anuncio. But the ad may get you to the automobile showroom if you're looking for a car. Si queréis comprar un coche, lo que tendréis que hacer es ir al sitio, al concesionario, And verlo en then persona, there's the automobile salesman, hablar con el representante de ventas, who of course tells you it's the best car in the world, quien te dirá que es el mejor coche del mundo, costs very little to run, que cuesta muy poco y consume muy poco, and eventually you do sign on the dotted line y te lo and compras buy the car. directamente. Okay? And of course you get it home Cuando llegas a casa, and your family looks at it tu familia mira el coche and they discover that the seats in the back are the most uncomfortable seats they've ever been in. y se dan cuenta de que los asientos traseros son los más incómodos que han visto en su vida. And you didn't think of that, Y no pensaste sobre esto, no reparaste en este detalle. but you realize you could have. Podrías haberlo hecho. You could have tried to find that out. Podrías haber pensado sobre eso, descubrirlo. And of course, in 2 weeks it's in the shop for repair. Y en 2 semanas lo ibas a reparar al garaje. And you realize, well, you could have found that out too. You could have found out about other people who have owned this car and how often they have to have it repaired. También podría haber investigado sobre las personas que ya tenían este coche, sobre las posibles reparaciones que podría necesitar, si me hubiera informado antes de comprarlo. But of course you didn't because you didn't think of that. Pero no pensaste sobre eso, así que no reparaste en el detalle. Well, that's a little hint. Eso es una pequeña pista. Because what we try to do with students in classrooms is help them to figure out the things they really need to think about before
they make decisions like this. Lo que queremos es que los alumnos se centren en estos detalles, en cómo pensar sobre esto antes de que tomen las decisiones. And teach them so that they get in the habit of doing that, Y so que- that they que- don't que make co- quick decisions and miss things. Que cojan el hábito, tomen el hábito de hacer esto para que no tomen decisiones rápidas y que puedan ser inacertadas. Well, that applies to things like this too. Esto también se aplica a cosas como esta. And this might be, you do rush down to the store to buy. Esto puede ser algo que ustedes When you hagan read the todos ad. los días en las tiendas, cuando van a comprar. Okay? But let me ask you, Dejadme que os pregunte. and it's okay to talk to me here, okay? What are some, just think about this for a minute. Pensar sobre esto un momento. What are some things you would like to find out about this breakfast cereal that ¿Qué os are not gustaría- mentioned in the ad ¿Qué os gustaría saber sobre este producto que no se menciona? that you really feel you need to find out before you decide to buy it? ¿Qué os gustaría saber antes de decidiros a comprarlo? What are some questions you'd like to get answered? ¿Qué preguntas os gustaría que fueran respondidas antes de comprar, de tomar la decisión de comprar el producto? That'll help you make a better decision. Así podríais tomar una mejor decisión. Tell me, what's one thing you'd want to find out? Decidme solo una cosa, ¿qué os gustaría saber? The price doesn't say what the price is. No lo dice. So the price, it could be the most expensive breakfast cereal of all. Podría ser el cereal más caro de todos. Or it could be the least expensive. You don't know, O el más barato, no lo sabemos. but you want to find that out before you Pero os lay out the gustaría money. saberlo antes de comprarlo. What else? ¿Qué más? How quantity? Maybe it's a big box, but only a Quizás es third un of it is formato filled grande, with un formato cereal. pequeño. No sabemos el tamaño. What else? ¿Qué más? Taste. Maybe, looks good, but Quizás- when you taste it, Quizás tiene una pinta fabulosa y luego no os gusta para nada el sabor. of course, how can you find that out? ¿Cómo podemos saber esto? Maybe you take a box and go over into the corner and open it. Cogemos una caja, la abrimos en una esquina y lo probamos. Or maybe you don't want to do that. Maybe you can find out some other way. Quizás lo podamos descubrir de otra manera. And certainly, sugar. How much sugar is in this cereal? Quizás también cuánto azúcar contiene el producto. I mean, maybe there's somebody who has diabetes in your family. Quizás And you have to be en careful. vuestras familias tengáis a alguien que padece diabetes y sea importante para vosotros saberlo. Okay, now I've got you thinking about this specifically by asking you some questions. Os voy a dejar un poquito que penséis sobre esto y que me hagáis las preguntas que necesitéis. What do you think you'd want to find out before you decided to buy it? ¿Qué creéis que debéis saber antes de decidiros por comprar el producto? Okay, and that's actually the kind of technique that teachers have found they can use in the classroom, and the students get used to asking themselves those questions. Y estas son las preguntas que los alumnos se tienen que hacer para aprender a razonar y a tomar decisiones acertadas. Y lo mismo pasa con los colegios. So while everybody thinks, not everybody thinks as carefully as they could, but Y como- we can correct that. Todo el mundo piensa, pero no todo el mundo piensa como debería. And we can do it not specifically, I mean, we can do it specifically, but not just specifically connected with cereal and the automobile, Podemos hacerlo de una manera específica, como hemos hecho con los cereales o con el automóvil, but in more general terms. pero en términos más generales, When you make decisions, os voy a preguntar, cuando tomáis decisiones, what are some things you're going to want to think about ¿sobre qué cosas queréis pensar to get some information about para obtener información before you make a decision? antes de tomar la decisión? Okay? Now, for example, you told me, how will this cereal taste Por ejemplo, me when I comentasteis, eat it? ¿cómo sé el sabor de este cereal? Necesito saberlo. Well, that's a question about the future. How will the cereal taste? Es una pregunta futurista. Estamos hablando de un futurible. ¿No? And you can try to answer that by tasting it. La única manera de responder a esa pregunta es probando los cereales. But when we ask a question about the future, what will happen Cuando preguntamos algo sobre el futuro, ¿qué pasará if I buy this cereal and taste it? si lo compro y lo saboreo? Well, in general, what are we asking? That's a question about the what? En general, Of buying the ¿sobre qué cereal. estamos preguntando? Sobre comprar el cereal.
What's the word we want? ¿Qué palabra es la que queremos? What's the word we often use to tell our children, be careful, make sure you think about the... ¿Qué palabra solemos Before decir you make a a decision. nuestros hijos? Tener cuidado antes de comprar. What's the word I want? ¿Qué palabra quiero? Consequences. Consecuencias. Sure, everybody is concerned about our children thinking about the consequences of things that they do before they decide to do them. Todos intentamos pensar en las consecuencias de las cosas que hacemos antes de hacerlas. So if you were to start to make a list of important things to think about before you make a decision, certainly consequences. Si hacemos una lista de cosas que tenemos que pensar antes de comprar un producto, por ejemplo, sería pensar en las consecuencias, la primera cosa que nos vendría a la mente. Just the good ones? ¿Solo las buenas? No. No. You want to find out if there are some disadvantages too. También tendremos que saber las desventajas. So let's not put blinders on and just think about what good consequences might result. Let's think about what bad ones might result too and try to balance those. Así que tendremos que pensar sobre las consecuencias positivas, las negativas y ponerlas en una balanza. Maybe the disadvantages are more important and override the advantages, and you have to say, well, it looks good, but, okay, I think Quizás I'm las- not going to decide in favor of that. Quizás las consecuencias negativas tengan más poder y por eso decidamos no hacer tanto caso a las positivas. So what are some other things that you'd want to think about ¿Qué before otras you cosas? decided you made a decision ¿En about qué something? otras cosas tenemos que pensar antes de tomar una decisión? For example, that car. En el caso del coche, por ejemplo. Is that the only one you're going to think about if you need to buy a car? ¿Es lo único en lo que pensáis, en que tenéis que compraros un coche? Is it? If you need a car, ¿Necesitas un will you coche? just consider this one? ¿Solo tienes en cuenta este? No. No. You'd want to think about what? Some others and compare them. Tendrás que mirar otros coches y comparar este coche con otros coches. I mean, maybe you find out buying this car has some pretty good consequences. Quizás descubras que comprar este coche tiene consecuencias muy positivas. Maybe you find out that the automobile salesman is right. Maybe it will save you some money, Quizás te ahorras algo de dinero. and it will last a long time. Quizás no dure mucho tiempo. But maybe you find another car that's even better, Pero quizás encuentres otro coche que es incluso mejor. that will save you some money, but more money. Quizás ahorres dinero, pero ahorres más dinero. And that the records show that these cars last maybe 15 to 20 years longer than this one. Y quizás mires las opiniones de otros usuarios y descubras que dura pues, muchos años más que el coche que estabas mirando antes. So certainly you're going to want to think about your alternatives Así que tendrás que and compare considerar them. todas las alternativas y compararlas. So if we want to make a list of important questions to ask and answer before you make a decision, Así que si tenemos que hacer una lista de preguntas y respuestas importantes que tenemos que hacernos antes de tomar una decisión, what should be on that list? ¿qué tendríamos en esa lista? Certainly, what options and alternatives do I have? Quizás las opciones, las alternativas que tengo And for each of these, what are the positive and negative consequences? y los pros y contras de cada una de estas alternativas. Now, that may take a little bit of time, Quizás eso nos lleve algo de tiempo, but it's worth the time when compared to the grief that you suffer if you make a bad decision and Pero- find that it's irrevocable. pero este tiempo es muy valioso y te va a ahorrar muchísimo tiempo después y muchísimo sufrimiento de tomar que si tomas una decisión poco acertada. So let's make a list, Así que hagamos una lista okay, of these things to think about. de las cosas que tenemos en las que tenemos que pensar antes de tomar una decisión. And not just why do I have to make a decision and what options No solo por qué tengo que tomar una decisión y cuáles son las opciones. are the best, but what are my options, ¿Cuáles son mis opciones? what are the consequences, ¿Cuáles son las consecuencias? and which of the consequences are really important, ¿Y maybe more cuáles de important estas than the others. consecuencias son realmente importantes? Okay, now that seems like a little bit complicated, but Parece un poco complicado, it's worth keeping that in mind when you make decisions, pero tenemos que tener esto en cuenta a la hora de tomar decisiones. because if you get in the habit to do that, you can do that pretty quickly. Y si os acostumbráis a hacer esto, lo haréis de una manera muy rápida. In fact, you can run through those options in your head
and you can make some notes on what you find out when you try to figure out the consequences. Should I say that again? Yeah, please. Okay. You can learn to do this pretty quickly. Podéis aprender a hacer esto de una manera muy rápida. Okay, you can size things up, run through those options in your head, Podéis barajar estas opciones en vuestras cabezas and pretty quickly find out what the consequences will be. y os acostumbraréis de una manera muy rápida a saber cuáles son las consecuencias de todo esto. And when you do that, when you make a decision, how do you feel about your decision? Y cuando hacéis esto, cuando tomáis una decisión así, ¿cómo os sentís? Usually we feel pretty good. Generalmente I've os thought sentís it muy through bien. carefully. This is my choice. He estado pensando detenidamente acerca de la decisión y he elegido esto. If somebody asks me why this rather than this, Si alguien me pregunta por qué esto y no esto, well, I can explain why. lo puedo explicar perfectamente. Okay? So we feel pretty good. And students that we teach feel pretty good when they make decisions like that. Y los estudiantes a los que enseñamos son muy buenos haciendo esto. Okay, so let's go back to that slide that's a little bit. Volvamos a esta diapositiva. I'm going to tell you a story. Os voy a contar una historia. Okay? It's partly about this dog. Es una historia sobre este perrito. But it really is about a family named the Prestons, Pero es sobre una familia llamada los Prestons, who live in a small community. que viven en una pequeña comunidad. There's mother, Está la madre, who stays home and prepares the meals. quien suele estar en casa traditional preparando mother. la comida. There's the father, También tenemos al padre. who delivers mail. Sorry. And there's the son, Marty. Tenemos también al hijo Marty. Okay. He's in about the 5th or 6th grade at school, and he goes to school every day. Está en quinto o sexto grado y va al colegio todos los días. And it's a small enough community so that they don't have school buses. The No, children walk to school. Es una comunidad pequeña, por lo que los niños van caminando al colegio, no hay autobuses. So Marty walks to school one day. Un día Marty va caminando al colegio And when Marty walks to school, he walks down the street and he turns a corner and heads towards the school. gira una esquina, dobla una esquina ahí, And when he turns the corner, he passes the house of another person that lives in the community, y al doblar la esquina pasa por la casa de otra persona que vive en la misma comunidad, named Judd. que se llama Judd. Now, Judd, Marty realizes, is not a very happy man. Pero Marty se da cuenta de que Judd no es una persona muy contenta, no está muy feliz. And Marty thinks he's not a very nice man either. Y el otro piensa lo mismo de Marty, He raises animals, que se encarga de criar animales, sus animales, and he raises animals on his property near his house. y cría estos animales en su propia finca que se encuentra cerca de su casa. So when Marty walks by his house, he often sees Judd with these animals. Y cuando Marty camina por aquí, generalmente suele ver a Judd en esta finca de animales. And of course, there's a fence around his house, Hay una valla so the alrededor de animals esta won't get casa, out. por lo que los animales no pueden salir. It's not a wooden fence, it's a chain link fence, so Marty can see in to what's going on. Es una verja, una valla de madera y Marty puede ver los animales. And he often sees Judd Generalmente ve a Judd beating on the animals with a stick. dando a los animales con un palo, con una vara. So if a dog he's trying to train doesn't do what he wants him to do, he'll hit the dog. Y si el perro no The hace lo dog que él will quiere, yelp. le da con la vara. Okay? So Marty thinks he's being cruel to these animals. Y Marty piensa He que doesn't have to no do está that. siendo bueno con sus animales, está But siendo of cruel. course, Marty's a little kid, and Judd is a grown man, and he owns these animals. Marty es un niño pequeño y Judd es un señor ya hecho y derecho y está criando sus animales. So this makes Marty sad, but there's not much he can do about it. Marty se pone triste con esto y piensa que no hay mucho que él pueda hacer acerca And de when he esto. sees this, he usually goes on to school sad. Y generalmente por este motivo va al colegio y va triste. Well, one day, Marty is on his way to school, Un día Marty va caminando al colegio, and he passes Judd's house, pasa por la casa de Judd and there he sees a dog. y ve un perro. But the dog is outside the fence. Pero el perro está fuera de la valla. de That la was a verja. dog that Judd was hitting with a stick the day before. Is it the dog?
It's the same dog or It another? was the same dog Judd was hitting with a stick the day Era el mismo before. perro que yo vio dentro de la verja el otro día al que yo te estaba dando con la vara. And that's the dog. Y ese es el perro. Okay? The dog has dug a hole under the fence and has gotten out. El perro ha hecho un agujerito y ha salido por la valla. So Marty picks up the dog Así que Marty coge el perro and he says to himself, well, I'm not going to give it back to Judd because Judd will hit it with a stick again. y piensa, no se lo voy a devolver a Judd porque le pega con la vara. So he turns around and brings it home, Así To que his se da, mother la, and se father. da la vuelta y se lleva al perro a su casa. and he tells his mother and father about Judd and why he's brought the dog home. Y les cuenta a sus padres la historia de por qué se ha llevado el perro. And his mother is very sympathetic, Su madre pues está de acuerdo con él, tiene and empatía. so is his father, but his father says, well, wait a minute. Pero el padre dice, esperemos un momento, espera. You know, you want us to keep the dog. ¿Quieres But- que nos quedemos el perro? If we keep the dog, that's stealing. Pero si nos quedamos el perro, Stealing, it's theft, es un robo. Ujú. okay? Because you know Judd owns the dog and you're not giving it back to him. Porque el perro es de Judd y se lo tenemos que devolver. So his father says, we better return the dog to Judd. Así que el padre le dice que sería mejor que devuelvan el perro a su dueño, a Judd. And it's too bad. Maybe we can talk to Judd and ask him not to hit the dog anymore. Y si se porta muy mal con el perro, quizás podemos hablar con él y decirle que But empiece a we portarse have un to poco give the mejor. dog back. Porque si no, no se lo vamos a devolver. Well, Marty objects for a little while, but then Marty's mother says, well, I think your father is right. Que al final la madre le da también la razón al padre. So reluctantly, they take the dog and they go to Judd's house Así que un poco a regañadientes van a casa de Judd a devolverle el perro. and they open the gate Abren la in the verja, fence and go up to Judd's front door, van hasta la puerta principal de la casa de Judd and they're getting ready to knock on the door y cuando están a punto de llamar a la puerta, when the door flies open. la puerta se abre de repente. There are little windows on the side. Hay unas pequeñas ventanas en los laterales And there's Judd, and he says, that's my dog. y ahí está Judd que dice, es mi perro, And he takes the dog y from lo them. coge. And he says, if this dog ever escapes again, I'm going to break all its legs. I'm going to... Break all its legs. What's that? Break his legs. Ah, vale. Si este perro se vuelve a escapar, le voy a romper las piernas. And then Judd slams the door, Y cierra la puerta de un portazo. and they never get a chance to say anything to Y Judd. ni siquiera tuvieron la oportunidad de decir nada. And Marty says, well, let's knock on the door Y Marty dice, and tell abramos la Judd what we puerta want to tell him. para hablar con él. Marty's father says he'll never open it. Y el padre de Marty dice, no la va a abrir nunca. So they go away unhappy and dejected. Así que se marchan pues bastante descontentos. And Marty doesn't go to school that day. Y Marty no vuelve al colegio. And after a while, other things happen in the family, and they sort of forget about it. Y pasa un tiempo y pues la familia se olvida de esta historia. And evening comes, and they have dinner together and go to sleep. Y pues, llega la noche, cenan juntos, etcétera. And the next day, Marty gets up, gets dressed, and goes to school. Y al día siguiente Marty se despierta, se viste y se marcha al colegio. And as he goes to school, Y mientras se está yendo al colegio, he passes Judd's house again, pasa otra vez por la casa de Judd and guess what? y adivinad qué pasó. There's the dog again. It's Ahí gotten está. out, Ahí estaba el perro otra vez, outside. fuera. And he picks up the dog, Vuelve a coger el perro and he says to himself, I'm not going to give it back to Judd because Judd will break its legs. y piensa que no se lo va a devolver a Judd porque le va a romper las piernas. And he says to himself, I'm not going to bring it home to my family, Y my mother piensa, and father, tampoco lo voy a llevar a mi casa con mi because padre y my con mi father madre, will make me return it again. porque mi padre va a hacer que lo devuelva otra vez. So he takes the dog home, Así que lleva al perro a casa and behind his house is a little hill. y detrás de su casa hay un pequeño And he montecillo. goes up the hill, and there are trees and everything. En este pequeño montecillo hay árboles y vegetación And there's a little cave up there. con una pequeña cueva. And he puts the dog in the cave, and he Pone- builds a little barrier. Pone al perro en esta pequeña cueva y construye una pequeña barrera alrededor. And every night at dinner,
Y todas las noches a la hora de cenar, when his parents aren't looking, cuando sus padres están durmiendo, he takes a little bit of his dinner and puts it in his pocket. coge un poco de su cena y se la pone en el bolsillo. And after dinner he says, "It's a nice night. Can I go out for a walk?" Y después de cenar les dice a sus padres, bueno, hace una noche estupenda, voy a dar un paseo. And his father says, "Sure. Y el padre dice, por Go out for a supuesto. walk." And he goes out for a walk. Y se marcha a dar un paseo. And of course he goes up the hill and he feeds the dog. Y como ya sabréis, va al montecillo para alimentar al perro. He gives the dog a name. Le, And the le- dog le- comes to love him and licks his face. le pone un nombre y el perrito pues le acaba queriendo un montón. Well, this goes on for about a month. Y esto es así aproximadamente durante un mes. And then one day his mother is preparing lamb chops for dinner. Un día pues, su madre está preparando la cena And he thinks, "Whoa, my dog will really love a lamb chop." What is lunch? A lamb chop. Lamb chop. Ah, vale. Okay. Un día su madre está preparando chuletillas de cordero para cenar y piensa, oh, le van a encantar. Okay. So when his parents aren't looking, he takes a lamb chop and puts Así it que in his cuando sus pocket. padres no están mirando, se las guarda en el bolsillo And he says, "It's a nice night. It's okay if I go out for a walk." y dice, bueno, hace una noche estupenda, ¿os importa si me voy a dar un paseo? And his father says, "Sure, go out for a walk." Y el padre contesta, por supuesto. And his mother says, "Let's go out for a walk." Y la madre dice, bueno, venga, sí. But then his mother is thinking. And she says to herself, "Last night Marty went out for a walk. La madre piensa, se pone a pensar y dice, anoche fue a And the dar un night paseo. before last and the night Y before la that." anterior también. She says to herself, "I wonder where he's going." Me pregunto dónde está yendo. And then she thinks and she says, "He's too young to have a girlfriend, Es demasiado joven para tener una novia. so I wonder where he's going." So Así que- she follows him Me pregunto Up dónde the irá, hill. así que le sigue. and discovers Marty and the dog. Y él finalmente descubre a Marty y a su perro. And Marty says, "Please don't tell Father." Y Marty le dice, por favor, no se lo digas a papá. Okay, well, let's stop the story here, Así que vamos a parar la historia aquí. because I want you all to think about that. Quiero que penséis sobre ello. Okay? I want you all, in fact, to become the mother. Mrs. Preston, you have to Quiero- decide what to do, Quiero que os pongáis en el lugar de la madre y decidáis lo que debéis hacer, lo que tenéis que hacer. right? And I want you to think about what the best thing to do is. De acuerdo, quiero que lo hagáis y que penséis en cuál es la mejor manera de hacerlo. And I want you to do that by following the plan, Quiero que lo hagáis siguiendo el plan that we developed before. el plan que hemos desarrollado anteriormente. I don't want you to say, "I know what she should do. No she quiero que should do digáis, so and so." sé lo que hay que hacer. No. I don't want you to jump to any conclusions. Let's do it carefully. No quiero que toméis ninguna decisión rápida. Okay? So what's the plan? ¿Cuál es el plan? That's what I want us to do. Esto es lo que quiero que hagamos. And this is the way I'd like you to do it. I want you to talk to the person sitting next to you. Quiero que os giréis y trabajéis con la persona que tenéis al lado, You should all have a piece of paper. que cojáis un papel. We know why she has to make a decision. Sabemos que tenemos que tomar, por qué tenemos que tomar una decisión. So I want you to write down, we just have an open mind, Quiero que abráis vuestras mentes write down what option she has, what could she y do. escribáis las opciones que ella tiene. And don't just say give it back or not give it No back. solamente que lo devuelva o que no lo devuelva. I want you to think about specific things that she might do. Quiero que penséis sobre cosas específicas. See if you can make a list of at least 10 options she A ver si has. podéis hacer una lista de al menos 10 opciones 10 things that she could do. y pensar sobre Think. lo que tenéis que hacer. Okay, let's just take a few minutes. Do it. Venga, hacerlo. Esto nos llevará unos minutos. Okay? Now you could do it using this form, Utilizaremos este formulario para but hacerlo. it doesn't matter. You're going to make a list of options. Very interesting. It is. How is it going? Are you happy? Oh, I'm happy. Yeah, yeah. That's the good thing. I'm trying to do my best. Now, everybody, don't just talk to your partner about it, because you may come up with 10 options, but
Forget them. I want you to write them down on a piece of paper. No quiero solo que penséis, sino que las escribáis, de acuerdo a la lista de opciones. What could she do? What could you do? You are her. ¿Qué puede hacer? ¿Qué podéis hacer? Vosotros sois ella, pensarlo, poneros en su lugar. Oh, let's see, where? Oh, yes, I do. Good. ¿They want a glass? No. Okay, one more minute, un minuto. Un minuto más. Write down as many as you can think of. Think. Escribir tantas como se os ocurran. Because, think of as many as you can, because the ones you have may not be so good. And the next one you think of may be better than all the others. Quizás penséis en una y no sea tan buena como, y luego pensáis en otra y sea la mejor. Así que escribir tantas como se os ocurran. And you're never going to do it unless you think of it. Okay, let's hear some. De acuerdo, vamos a escuchar algunas. So I want you to tell me now, I want you to just mention one option, one thing you could do if you were Decidme her. solo una cosa que podéis hacer, una opción. Let's hear from this side, from De this esta group. parte, por ejemplo. One option. Una opción. Keep the secret. Okay, keep the secret and just go back home and not do anything. Mantener el secreto y no hacer nada. Okay? Or look up for a place for the dog. Okay, now that's another option. Try to find another place, another family Buscar otra who familia would take the dog. que adopte el perro es otra opción. Let's hear another option. Let's hear from Otra this opción side, por esta, from these de folks. este lado. Take it to the dog takers. Take it to the what? To the place where the dogs are. Take it to the pound where they take Yeah. care of dogs. Yeah. Okay, another one. Denunciar al propietario de los perros. To bring the owner of the dog to the police because he. Report Judd Yeah. to the police Yeah. for mistreating animals. Por maltrato Okay. de animales. What's another one from Otra, this group otra here? opción. Okay, but you must have another one. Is there another one? Okay, so talk to the father. Hablar con el Go padre. back home and explain things to the father and try to Explicarle convince las the cosas al father. padre. to Volver keep a the casa y dog. explicarle. Okay, another one from you folks. ¿Otra más? ¿Por aquí? To look for a middle point, but to give it back to the owner, but with some conditions. Okay, give it back to the owner with some conditions. Say, if you don't do so-and-so, if you don't break the dog's Por leg, I ejemplo, won't si no le report tratas you bien, to the pues police. no ponemos unas condiciones. Just, okay. Okay, let's hear one more. Una más. Proponer al propietario que le queremos comprar el perro. Suggest the owner to buy him the dog. Maybe offer to buy the dog from the owner. Huh, Ofrecernos a comprar el perro. that's an interesting one. Eso es una interesante. Okay, Es now- una propuesta interesante. Let's see how good you are in your Veamos thinking. cuán buenos sois. I'm going to show you what these fifth grade students said. Vamos a ver lo que los estudiantes de quinto grado dijeron acerca de Compare esta that to solución. your thinking. Okay? May I translate? Yes. Las So, opciones. ¿Qué puede hacer la madre de Marty? Informar a la policía sobre okay, Jude. now just do maybe 3 or 4 from one Yeah, column. tell the police about Jude. Informar a la policía
Okay. sobre Jude, decirle a Jude sobre Silú y preguntarle a Jude que le dejen cuidar del perro. Okay, read this one here. You can see it on the screen. Pegar o matar a Jude. Okay, and that's all right. That's an option. I'll put it down. Okay. Read this one. Conseguir un psiquiatra para Jude y quedarse el perro. Okay, keep Marty's secret. One of you said that. Guardar el secreto de Marty. Okay. Have Marty read the last one. Hacer que devuelva al perro, pero no decírselo al padre, como habéis dicho. Okay. And let's read a few from here. Y algunas de aquí. Read this one. Decirle a Jude que si es bueno con el perro, pues el perro será amigo suyo. Okay, so tell Judd, if you're nice, okay, don't hurt the dog will Si no become your haces daño friend. al perro, te lo Okay. puedes quedar. Whoops, read this one. Llevar a Marty a la policía por robar... For stealing, to teach him a lesson. para darle la lección y And call a lawyer. buscarle un abogado. Okay. Punish Marty for not telling. Pues castigar a Marty por no decirlo. Train the dog to bite and give it back to Judd. Enseñar al perro a morder y devolvérselo a Judd. Okay. Now, I have a feeling that if I asked each of you for one or two options, that we get something like this. Tengo la impresión de que si os pregunto que me digáis un par de opciones, seguro que alguna de estas se os ocurriría. And that would show me that you folks are pretty good thinkers, Y eso me hace darme cuenta de que sois muy buenos just like these pensadores, students. como mis estudiantes. So, hey, come on, Así que bravo. give them all a round of applause. But that's only the second question. Esto What's es the next solamente question? la segunda What do we pregunta. have to think about to decide which of these is best? ¿Y ahora qué tenemos que hacer para decidir cuál es la mejor opción? Okay? We have to think about the consequences, Tenemos que pensar en las consecuencias pro and con, and how important they are. y la importancia de las consecuencias, de estos pros y contras. Okay? So, let me just pick one, Dejadme solamente One coger option. una opción. and let's evaluate it by doing that, thinking about what you think the consequences Y might be, evaluemos las consecuencias de la misma, pro and con, to see if it's a good or bad para ver option. si es buena o mala. Okay? Well, let me pick one. Let me pick Vamos a coger una. have Marty return the dog to Judd, Que Marty devuelva al perro a Judd but don't tell the father. sin decirle nada Keep al the padre. secret from the father. Mantener el secreto. Mantener el secreto al padre. Okay? So we're going to take another minute or so. I want you to talk to your partner, and I want you to think about what you think the consequences might be Y ahora quiero que en un minuto aproximadamente penséis en las consecuencias de esta decisión. if that's what you did. Si hicierais eso, ¿cuáles serían las consecuencias de tomar esta decisión? And think about whether the consequence would be good or bad. Y pensad si las consecuencias serían positivas o negativas. Okay, another minute. Otro Write them minuto down. más. Yes, yes. They're just great. You are surprised by them. You learn so many That's right. from children. That's right. Okay. Let's hear one consequence that De you came acuerdo, up vamos a with. escuchar una consecuencia. What's something that might happen Algo que podría ocurrir if you had Marty give the dog back to Judd, but didn't tell the father? si le devolvemos el perro a Judd, pero no le decimos nada al padre. ¿Qué una consecuencia?
Okay, before I call on somebody, anybody who wants to volunteer one. ¿Algún voluntario? Que el padre se entere y le castigue y que al final pierda la confianza en él. That the father realizes and punishes the children and Okay. loses the confidence in him. The father would find out, El padre lo descubre, punish Marty maybe, quizás le castigue, and there'd be a conflict in the family. The father would lose confidence in the son in the y se father. pierde la confianza mutua y hay un conflicto familiar. Would that be a good thing or a bad thing? ¿Sería algo bueno o algo malo? Not so good. No sería bueno, no. Okay? All right. So one of the fathers in this audience came up with a good example. Así que alguno de los padres Oh, one of the students. Very good. no fue un padre el que dijo esto, fue un estudiante. Muy bien. What's another consequence? Otra consecuencia, Let's hear one more. una más. To have problems with the owner of the dog. Okay, who would have problems? The family? ¿Quién tendría problemas? ¿La familia? Okay, so the owner of the dog, the owner of the dog would get mad at the family El dueño del perro pues se volvería loco con la familia, se enfadaría muchísimo, because Marty kept the dog for a month, porque Marty retuvo al perro durante and un it was mes. his dog. Su perro. Okay, that be a good thing or a bad thing? ¿Eso sería algo bueno o algo malo? So this is beginning to seem like not such a good option, Así que right? vemos que no estamos teniendo muchas buenas opciones hasta el momento. Did anybody think of any good things that might happen? ¿Alguno pensasteis en algo bueno que podría ocurrir? Okay. When they give the dog back, the owner realizes that he has missed the dog so much and starts loving it. Ah, okay, that would be a good thing. Eso sería algo bueno, sí. Okay. Any other good things? ¿Otra cosa buena? Just the opposite, that he realizes, the owner, that he hasn't missed the dog and gives it as a present to the family. Oh, he gives the dog to Marty. Yeah. Whoa, that would be a good thing, wouldn't it? Eso sería muy bueno, ¿no? Another good thing. ¿Otra? That the father is not angry and doesn't suffer for this thing. Okay, the father understands Que el padre and entienda doesn't get angry. y no se enfade. Okay. Now, we've got some good and bad Vale, consequences. tenemos consecuencias buenas y malas. And what we have to think about is, given what I've told you about the story and these people in the story, Teniendo en cuenta lo que os he contado sobre la gente de esta historia, sobre la historia, if you say, well, Judd will give the dog to Marty, si decimos, vale, Jude le da el perro a Marty, how likely is that? ¿cuántas probabilidades hay What do de you que think? esto That's ocurra? probably something that's going to happen. So we need to ask that question compared to, for example, Tenemos que respondernos a esta pregunta. ¿Cuál es la probabilidad? Judd will hurt the dog because it escaped again. Ya va a herir al perro porque se ha vuelto a escapar. Okay. Now that's where you have to go back in the story Así que and ahora figure tenemos out que what you know about the people volver a pensar en lo que sabéis ya sobre lo que os he contado sobre los protagonistas de la historia, to decide whether the negatives are more probable than the positives or vice versa. y decidir si las consecuencias negativas son más probables que las positivas, sabiendo lo que sabéis de la historia. So, quickly, let me ask you to raise your hands as you do this thinking. Así que os voy a pedir que levantéis las manos. How many of you think, based on the consequences, the good and bad consequences, and ¿Cuántos de how vosotros likely they are, pensáis que, teniendo en cuenta las probabilidades de las consecuencias, this is a good option, it's a good idea es una buena idea? to have Marty give the dog back but keep a secret from the father? Es una buena idea que Marty se quede el perro y guardar el secreto, mantener el secreto. ¿Cuántos pensáis que es una buena idea? Levantar las manos. Put your hands up if you think it's a good option. Si pensáis que es una buena opción, levantar las manos. Okay, some of you think it's a good option. How many of you Algunos. think it's not a good option? ¿Cuántos pensáis que no es una buena opción? Whoa! Overwhelming.
Does the fact that more people think it's not a good option than think it is mean that it really isn't a good option? El hecho de que más personas piensen que esta es la opción correcta So numbers significa don't que lo matter. sea. What matters is the reasons that you give. Lo que importa son las razones que deis. So if I ask you why, you explain your reasons, and I ask you why, then you can judge whether your reasons are better than your reasons. Y si razonáis y me dais los motivos, podremos saber si unas razones son mejores que otras, pero tenemos que dar razonar. Okay, now as I said, this was a real lesson in a real classroom, and actually I've shown it to many teachers around the world, and other teachers have done the same lesson using the same book. Esto es una clase real, una lección real que di una vez y la utilizo para profesores. In fact, it's a book called Shiloh, S-H-I-L-O, the name of the dog that Marty gave. El perro se llama Shiloh. And a movie has been made of it, and it sometimes shows Y hay una on película. TV around here. I saw it one night in Barcelona. Sorry, can you A repeat? movie has been made of it, Se ha hecho una película sobre ello and sometimes it's on Spanish TV y a veces la echan en la televisión española with dubbed Spanish words and not English. con palabras españolas, no inglesas. Okay, but let's see what the students say. Vamos a ver lo que dijeron los alumnos. This is from the students. The father would find out and would be angry at Marty and his wife. El padre lo descubre y se enfada con Marty y con su mujer. Same thing that you folks said. Me imagino que como habéis pensado. Judd would have Marty arrested. Ya hace que arresten a Marty. So not just be angry, but have Marty arrested. No solo se enfada, sino que hace que lo arresten, además lo detengan. Judd would be kind and give the dog to Marty. Ya pues es amable y le regala el perro a Marty. I mean, just like what you folks have said. Judd would injure the dog, Ya daña al perro, le hace daño, okay, etc. etcétera. So I want to say again, you folks are pretty good thinkers. Come Así on. que sois muy buenos pensadores. Okay, now the rest of it. How resto. important? ¿Cuál es la importancia? And the students circle the ones that are really important. Y los alumnos rodearon las que consideraron más importantes. Like Judd would have Marty arrested. That's pretty serious. Como que, por ejemplo, Jude haga que arresten a Marty, es una cosa bastante seria. Judd would give Shiloh to Marty. That's important. Que Jude le regale asilo a Marty, eso es muy Judd would importante. injure Shiloh. Judd would injure Shiloh. Que Jude haga daño a Silo. Okay. And they have to, in their work in the classroom, En el trabajo que ellos tenían que hacer en clase, they have to write down in the middle en medio tenían que escribir what they find in the story about these characters that is a reason for thinking that the consequences would happen. qué les hizo pensar, basándose en la historia, que podría causar estas consecuencias. And they would put a check mark next to the ones that they think are pretty good consequences based on the story. Pusieron un tic en las que creyeron probables en base a los hechos de la historia. And I want you to note on this one, Judd gives Shiloh to Marty. Y en esta, en Jude regala asilo a Marty, They find no evidence of kindness. no of encontraron any ninguna sort. prueba de amabilidad from por Judd. parte de Jude, por lo que no creyeron que fuera nada probable esta opción. So based on that, what do you think? Is it likely he'll give the dog to Marty? Así que en base a esto, ¿creéis que es probable esta opción? No, it isn't. Si tenemos en cuenta los hechos de la historia, no lo es. Now, I just want to point out that when we make decisions in our lives Solo quiero destacar que cuando tomamos decisiones en nuestras vidas and we think about how these decisions are going to affect other people, y tenemos en cuenta cómo van a afectar estas decisiones a otras personas, if I decide to do this, will he be angry at me? por ejemplo, si tomo esta decisión, ¿se va a enfadar conmigo? Okay. We do the same thing. Hacemos lo We mismo. base our judgments Basamos nuestros juicios on de what we valor know about the people en lo that we're que sabemos de las personas having an impact on, y en el impacto que pueden tener estas consecuencias en estas personas, including ourselves. incluyéndonos a nosotros mismos. If I choose this one, it's going to make me very happy. Si elijo esta opción, voy a estar muy contento.
or I'm going to feel very guilty. o me voy a sentir muy culpable. That's because we know ourselves and how we react to Eso things. es porque nos conocemos y sabemos cómo reaccionamos. And that's what these children are learning to do. Y esto es lo que los niños están aprendiendo They're a learning hacer. that they need to find out about the people who are affected Necesitan saber by sobre their choices. la gente que se va a ver afectada por sus elecciones, in order to be able to predict how they will be affected para when they think predecir about the cómo consequences. se van a ver afectadas estas personas. Okay. So they put the check marks. Así que pusieron un tic, They thought the father is certainly going to find out. pensaron que era probable que el padre lo descubriera. Judd is certainly going to injure Shiloh for escaping again. Seguro que el dueño también iba a hacerle daño al perro por escaparse de nuevo. And Marty will hold a grudge against his mother, will never forgive her Y que for Marty making pues him nunca return the perdonaría a su dog. madre por descubrirle. Those are all negative, Son negativas. so they think it's not a good idea, this Así que option. no son buena idea. Okay. Now that's the kind of reasoning, Este es kind of thinking el modo de razonamiento que tenemos que utilizar. that the children are learning, Es el método de razonamiento que están aprendiendo los niños. and this time it models the kind of thinking we should all be doing Y en when este we caso, make important decisions. es el razonamiento que tenemos que hacer cuando tomamos decisiones importantes. And the idea is that the students are going to practice this enough so that it'll become second nature to ask and answer these questions. Y lo que tenemos que intentar es que los alumnos practiquen tanto esto que sea algo ya natural, que lo hagan de manera natural. As it can be with us all in this room. Can you repeat that, please? As it can also be with us all in this room. We Tal can y como podemos practice hacer this. nosotros, no solo los alumnos ni nuestros hijos, sino nosotros también. Es lo que tenemos que hacer para tomar decisiones. So that we make sure Nos tenemos que asegurar, that we ask and answer these questions before we make our choices. nos tenemos que asegurar de que nos preguntamos y nos respondemos a estas preguntas antes de tomar cualquier tipo de decisión. Okay, now just to show you in the classroom, the El- teacher uses this organizer to help the students to write down their ideas. En la clase el profesor utiliza este organizador para que los niños escriban sus ideas. Much better than just having the students talk about it. Sorry. Much better than just having the students talk about it. Es mucho mejor escribirlo siempre que lo hablen. And Tienen que I've seen plasmarlo. people write down, make a pro-con list when they're trying to decide. Adults, okay, these are the things in favor, these things against. Good idea to write these things down if it's a somewhat complex decision. Generalmente soléis hacer una lista de pros y contras y eso es una buena cosa. Okay? So in a school setting, the students usually work together. They work in teams to En los make colegios decisions like these. los niños suelen trabajar en equipo para tomar decisiones como estas. And they learn that they always have to be ready to defend their decisions. Y- To y- explain why. Tienen que estar siempre listos para defender sus decisiones. And if they disagree, they have to engage in dialogue Y si no están de about the acuerdo, disagreement. pues tendrán que entablar un diálogo para Not fight about it. tratar este desacuerdo. They're learning to talk first, not to shoot first. Están And think aprendiendo a que lo primero que tienen que hacer es a hablar. Okay? And here are some examples from classrooms Aquí vemos algunos ejemplos en clase of groups working on these decision-making issues. de grupos que están trabajando en estos temas de tomas de decisiones. Even these little second-grade kids are doing Incluso this. estas niñas de segundo. And they're taking it seriously. Y se lo están tomando muy en serio, además. And the teacher says to them, Y el profesor les dice, if you disagree, talk to a partner who has si a no estáis de different acuerdo, view. hablar con el compañero. Have an open mind. Abrid Listen to what vuestras they have to mentes. say. Decir lo que tengáis que decir, Because maybe they've discovered something you missed porque quizás ellos saben algo de lo que tú no te has dado cuenta. that makes you want to change your mind. Así por eso tenemos que intercambiar So nuestras be ideas. open to that. Tenemos que abrirnos a los demás. Good practice. Es una buena práctica. And often the teacher helps them to transfer their good thinking into good writing. Y generalmente el profesor les ayuda a plasmar este pensamiento por escrito. So write a letter now to Mrs. Preston
the mother, Así que ahora escribir una carta a la señora Preston recommending what she should do, diciéndole lo que pensáis que tiene que hacer. and show her you thought as carefully as anybody could about this. Can you repeat that, please? And show her you thought as carefully as anybody could about this. That's what- Y tenéis que plasmar vuestros pensamientos de la forma más clara que podáis. which, of course, is what we want our children to learn to do Que es lo que when they have to queremos, make a serious decision that affects other people. Communicate to them what they think the best thing to do is que es lo que and queremos why. que hagan nuestros hijos cuando tengan que tomar una decisión importante que puede afectar a otras personas. There's a lesson that secondary level students do on energy sources, Esto es una lección que los alumnos de secundaria aprenden, in which they try to decide what the best energy source would be for Spain as its dominant source. Should it a la be hora de wind, decidir cuál es la solar? mejor fuente de energía para utilizar en España, por ejemplo. And when a group decides, they have to write a recommendation to the government and explain why. Y cuando un grupo decide algo, tiene que escribir una recomendación al gobierno y explicar por qué toma esta decisión, por Good qué esta practice. energía es mejor. Here's an example Aquí tenemos un of ejemplo a Shiloh letter. de una carta de Shiloh. Okay, I guess you can't read it because it's ¿Podéis so leerla? small. But I just want you to notice this is now a 5th grade student Es de, writing a 1, 2, 3, 4, 5 de un paragraph estudiante de letter. quinto curso y mirad qué carta más extensa. In the first paragraph, he says, Mrs. Preston, you have 5 basic options. En el primer párrafo dice, mi señora Preston, tenemos 5 opciones posibles And then in each paragraph, he discusses a different option. y luego va pros and tratando cada cons. una de las opciones en cada uno de los párrafos. At the end, he makes his recommendation. Y al final le incluye su recomendación. Okay. And he concludes the letter, and it's a very forceful letter, Es una carta realmente muy interesante y está muy bien redactada. which I will read to you, except that I made the mistake of not putting it in English on the slides, so I Os la can't. leería, pero no está en inglés. Okay. And I'm not going to ask you to translate it. I don't mind. Okay, but I want to say that these kids are learning now Solo os quiero how decir que to están produce aprendiendo some ahora good writing y están aprendiendo a escribir muy bien. that isn't just one-sided. It explains the pros and cons, but explains why No solo the explican option los chosen pros y los is the one contras, that's recommended. sino también explican los porqués. Razonan. Wouldn't it be nice if political candidates did that? ¿No And sería didn't bueno just tell you, don't si vote los for my políticos, los opponent candidatos políticos because hicieran of all esto? these negative things? Si pensaran en las consecuencias negativas y positivas de sus actos. Okay, and it's of course based on Y using siempre this se basa en simple el plan que technique. os he dado antes. Okay, now to close today, I want you to do something. Para finalizar hoy quiero que hagáis algo. I want you to talk together with the person sitting next to you. With your Quiero que habléis partner. con la persona que tenéis sentada al lado. Okay, now I've been assuming that husbands and wives are going to be coming here together, but looks like I'm wrong, but it doesn't matter. Okay, Can you repeat? I've been assuming that husbands and wives are coming together, Supongo que han venido los maridos y las mujeres juntos. but I want you to talk together with your partner. Quiero que and I habléis con want you vuestra to come pareja. up with 2 decisions that you and your family Y habléis de Have to dos make. decisiones que en vuestra familia haven't made yet, but they're coming up. Okay, I just want you to identify a couple of decisions Decisions about what? about anything that your Decisi- family Decisiones sobre vuestra familia, sobre lo que queráis. has to make, Decisiones que hay que tomar. 2 decisiones que tengáis que tomar. because I want you to think about how you could use this strategy. Porque quiero enseñaros a making cómo these utilizar decisions. esa estrategia. So do that. Talk together and identify a couple of decisions. Así que tomar un par de decisiones y hablaremos sobre ellas ahora. I'm not going to ask you what these are, No os voy a preguntar cuáles son, but I want to close today pero quiero finalizar hoy by asking you to think about pidiéndoos que penséis how you might involve one or more of your own children cómo, in making these family decisions. cómo involucraríais a uno o más de vuestros hijos en estas decisiones. Don't think you're the only smart ones in your family.
No penséis que sois los únicos listos, inteligentes de vuestra familia. Your children can come up with wonderful ideas Los niños pueden tener ideas increíbles if you respect them and give them an opportunity. si los respetáis y les dais la oportunidad. And I've worked with many families Trabajo con muchas familias who have developed wonderful systems for family decision making que han desarrollado based on unos this sistemas idea. increíbles para tomar decisiones en su familia con este plan. And I want to say those families have learned from their children Y estas who are familias learning this in school. han aprendido de sus niños, de sus hijos, quienes han aprendido este plan en el colegio. Okay. So, that's what I want to say to you Así que today. eso es lo que quiero que hagáis. And thank you for listening. Y gracias por pensar, o sea, por escucharme y por venir. Now, I'm here and you're here as well. Estamos todos aquí. So if you have any questions or Así que- comments you'd like to make, Si to tenéis contribute, cualquier pregunta, estoy aquí para solucionar cualquier Fine. pregunta que tengáis. En el cuento, las decisiones que se toman son emocionales de alguna forma, pero claro, ¿cómo aplicas eso a la educación? In the story, the decisions are emotional, are related to emotions, but Yes. how do you apply that to the education, for example? Okay. Well, what students learn, Lo and que not los- just from stories, Lo que los niños aprenden no solo de las historias, but from history, real history, sino de la historia real, is that decisions that people make often are not based on thinking, they're based on emotions, es que las decisiones generalmente no se basan solamente en pensar, se basan en las emociones. and sometimes they're not the best decisions. They lead to tragedy, Y a veces no son las mejores, a veces nos llevan a tragedias, either in the story tanto en la historia or in real life, como en la vida real, in history. en la historia. And that motivates the students to do what I just told you about. Y eso les motiva a hacer lo que os acabo de decir. And good teachers will ask them to do it. Till you become this historical figure, we Sí. know why he made his decisions, but I want you to think about what you think the best thing to do is in these circumstances. Les hacemos pensar que se pongan en el lugar de esa persona y que piense qué hubiera hecho en su lugar. Okay? ¿De acuerdo? There's a very interesting lesson that a high school history teacher did Hay una lección muy interesante que un profesor hizo una vez with his students con sus alumnos. who were studying the Second World War, Estaban estudiando la Segunda Guerra Mundial and they were learning about the end of the war with Japan. y estaban hablando sobre el fin del mundo con Japón. And how did the war end with Japan? What happened? ¿Y qué pasaría si acabaran con Japón? ¿Qué ocurriría? Well, you all know. What did the United States do that ended the war with Japan? Dropped 2 atomic bombs, Lanzaron destroying 2 bombas 2 atómicas. Japanese cities, En 2 ciudades japonesas. killing at least 100,000 people in each city. Mataron un montón de gente, cientos, miles de personas. Was that the best way to end the war? ¿Esa es la mejor forma de terminar una guerra? Well, to this day, there's a controversy about that. Incluso hoy en día hay controversia So sobre este we'll tema. put the students in the position of being President Harry Truman, trying to decide how to end the war. Así que pues les dijimos a los estudiantes que se pusieran en el papel de Truman y que vieran cómo podían acabar con la guerra. What are his options? ¿Cuáles eran las opciones de acabar con la guerra? What would you recommend the best option to be and why? ¿Cuál sería la mejor opción y por qué? And write a letter to President Truman Y escribir una carta al presidente Truman recommending how to end the war and explaining why. recomendando cuál sería la mejor solución para terminar la guerra. Okay, now we can't change history. We can't change these stories. No podemos cambiar ni la They give us historia. examples of people being motivated, okay, not by thinking but by emotions or by Esta gente greed estaba or motivada no por el whatever. pensamiento, sino por sus emociones. Let's teach our kids to do different. Hagamos que nuestros hijos piensen de una manera distinta. Any other questions? Okay. ¿Cómo pensáis que los profesores tienen que evaluar a los alumnos conforme a vuestro sistema? Okay, so remember what we're promoting is not that you teach these extra things.
Lo que thinking estamos skills, promoviendo no es que enseñéis estas cosas adicionales, but they be integrated into the regular curriculum Sí. so the students are using the thinking to think about the content that they're supposed to be learning. sino que se integre esto en el currículo para que ellos lo utilicen de manera constante en el aprendizaje. So they're not just the history students. They're not just learning that the United States dropped 2 atomic bombs and killed all these people. No están aprendiendo and the war solamente la ended. historia, que se lanzaron dos bombas atómicas, etcétera. They're thinking about the circumstances and what they think would be the best way to do Están it. pensando en las circunstancias y en cuál sería la mejor forma. And in doing that, they're learning a tremendous amount more about the historical situation. Y haciendo esto, de esta manera, están aprendiendo muchísimo más de la situación histórica del momento. So you evaluate that the same way you evaluate any content learning. Así que lo tenéis que evaluar de la misma manera que evalúes cualquier contenido. How do you evaluate whether they're learning to be more skillful decision makers? ¿Cómo evaluáis At the same si están time. tomando decisiones con mayor habilidad? Well, I mean, how would you try to find out if you're trying to teach somebody to be a more skillful football player, Si estáis enseñando a alguien a ser un jugador de fútbol mejor, because they play football but they're not so good, how would you evaluate whether what you're teaching them is working? ¿cómo sabéis si lo que le estáis enseñando está funcionando, si lo está aprendiendo? What would you do? How would you evaluate them? ¿Cómo lo evaluaríais? You would watch them while they play. You'd Lo veis jugando y you'd observe evaluáis. their performances. Same with these skills. Pues lo mismo con nuestras habilidades. Okay? Set up situations where the students have to use these thinking skills Tenemos que crear situaciones en las que los alumnos tengan que utilizar estas habilidades y and evaluarlas. observe and evaluate how they're doing it. Las observamos y las evaluamos. Okay, so good question. Buena pregunta. Any other questions? ¿Más preguntas? You sure? ¿Estáis seguros? Are you scratching your head? Are What you ha- scratching your head or you're asking a question? Te estás rascando la cabeza. You're ¿Quieres scratching preguntar your algo? head. Okay. All right, thank you very much. Gracias por venir. Muchas gracias. Oh, who asked that? She asked. ¿Alguien preguntó qué pasó con Marty y el perro? You want to hear the rest of the story? ¿Queréis saber el resto de la historia? Okay. Well, De acuerdo. they returned the dog. They talked to the father. They Hablaron con el decided padre They all returned the dog together y devolvieron al perro juntos. and offered to buy the dog. Y se ofrecieron a comprar el perro. So they go to Judd and they offer to buy the dog. Así que fueron a casa del propietario y le ofrecieron comprarle el perro. And Judd says no. Y él se negó. But Pero if Marty works for him, si Marty trabajaba para he can él earn enough to buy the dog. y ganaba suficiente, él podría comprar el perro. So Marty goes to work for him. Así que Marty empezó a trabajar para el propietario del perro. He doesn't break the dog's legs. No le partió las piernas al perro. Okay, now, interesting story. Es una historia interesante. Marty finally earns enough money to buy the dog from Judd, Marty ganó suficiente dinero como para comprarle el perro al propietario, a Judd. and Judd says, sorry, I've changed my mind. Y cuando pasó esto, Judd dijo que no, que había cambiado de opinión y que no se lo vendía. So Marty is very distressed, Así que Marty estaba muy, muy triste. but because he's worked for Judd, Pero como había estado trabajando para Judd, he's noticed all sorts of things that Judd does that break the law. can you repeat that? He notices all sorts of things that Judd does that break the law. Que él, como estaba trabajando para él, pues también se dio cuenta de que había muchas cosas, muchos delitos que Judd había cometido. Like Judd goes hunting out of season when it's illegal to hunt. Judd iba a cazar cuando no era temporada. Okay. Había pequeñas cosas que... Now I must tell you, this is the part of the book I really don't like. Bueno, esta es la parte que no me gusta de la historia. So Marty says to Judd, Así que Marty le decía, you Judd, need to give me this dog. tienes que darme el perro. Otherwise, I'm going to report you to the Y police si no, voy a ir for a hunting out of season. la policía y voy a denunciarte por cazar fuera de temporada.
So Judd gives him the dog. Así que Judd le da el perro. Now, why don't I like that? ¿Por qué no me gusta? Well, you know, that's blackmail. Okay. So, it was a nice story up to that point. Era una historia bonita. And certainly used a lot in classrooms for this purpose. Y esta historia es muy interesante para que la pongáis en clase de ejemplo, por ejemplo. Okay. ¿De All right. acuerdo? So maybe there are some other questions. Quizás No? hay más Yes? preguntas. All right, for the third time, I'm delighted to talk to you. Estoy and I hope I encantado de see you hablar con all again vosotros. sometime. Y puedo volver a veros pronto. Okay. Bueno. Muchas gracias a todos por venir y bueno, si hay alguna duda que alguien no se ha atrevido a hacer, podéis enviárnoslo bien por medio de la fundación o bien a kimba@escuelaskimba.com y solemos llegar a Robert Swartz y os contestamos, os devolvemos la respuesta. Gracias a todos, esperemos que hayáis disfrutado, que os haya aportado muchas cosas, que nos siga aportando y thank you so much, Robert, and see you soon. Thank you. Think that was okay? Oh, yeah. Thank you. Everything.